Los demonios no son motivo de temor ni de miedo, ya que se nos ofrece poder y protección a través de la sangre de Jesucristo. Sin embargo, esto no es excusa para ignorar el hecho de que los demonios y los espíritus malévolos aún operan en el mundo hoy en día. Si no lo sabías, los demonios pueden ver, tienen ojos y pueden reconocer a las personas. Solo lee Marcos 3:1 y encontrarás que dice, y cuando los espíritus inmundos le veían, se postraban delante de él y clamaban, «Tú eres el Hijo de Dios». Vieron a Jesús y supieron reconocerlo. Y para llevarlo un paso más allá, los demonios pueden enseñar, aunque sea falsamente, pero aún pueden poseer a una persona para enseñar herejías. Solo lee 1 Timoteo 4:1, donde dice claramente, pero el Espíritu dice claramente que en los últimos tiempos algunos apostatarán de la fe, prestando atención a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. ¿Entendiste eso? Doctrinas de demonios. Estoy resaltando todo esto para que se quiten las escamas de los ojos. Necesitamos comprender contra quién estamos luchando y qué enfrentamos. Cuando un hombre poseído por un demonio se encontró con Jesús en Mateo 17, la Biblia dice en el versículo 18 que Jesús reprendió al demonio y salió del niño, y él fue sanado en ese momento. Observa la secuencia de eventos aquí. El niño estaba poseído por un demonio, Jesús reprendió al demonio, salió del niño y, como resultado, fue sanado en ese momento. Nota que la curación fue el resultado de expulsar al demonio. Personalmente, hubiera esperado que la Biblia dijera, y el niño fue liberado, pero no es eso lo que dice. Primero, Jesús reprendió al demonio, segundo, salió del niño, tercero, fue sanado en ese momento. Entonces, ¿quieres decirme que este demonio era responsable de la enfermedad? Por lo general, asociamos la posesión demoníaca con gritos, alaridos o una persona desfigurada y emitiendo ruidos antinaturales. Pero en este caso, el resultado de que este niño estuviera poseído por un demonio fue la enfermedad. Si volvemos a Mateo 17:15, el padre de este niño le dijo a Jesús, «Señor, ten misericordia de mi hijo, que tiene ataques y sufre mucho, a menudo cae en el fuego o en el agua». Necesitamos comprender que los demonios no son esas criaturas de película que caminan atormentando y empujando a la gente. Se manifiestan de diferentes maneras. Están en el ámbito espiritual, pero pueden manifestarse físicamente aquí. En este caso, su manifestación fue la enfermedad. La enfermedad de este niño surgió como resultado del demonio, por eso Jesús lo reprendió y el niño fue sanado instantáneamente. Por lo tanto, me atrevería a afirmar que es completamente posible que algunas enfermedades no tengan cura médica porque son de naturaleza espiritual. Los médicos no pueden encontrar una causa, no pueden explicar cómo o por qué está sucediendo, pero la solución se remonta a la falta de conocimiento. Falta de conocimiento de que no luchamos contra carne y sangre, sino contra fuerzas malignas en el ámbito espiritual. Como creyentes, necesitamos ser personas de oración, pero especialmente debemos tener cuidado de no carecer de conocimiento en nuestras vidas. La Biblia dice en Mateo 10:1, entonces llamó a sus 12 discípulos y les dio autoridad sobre espíritus inmundos para expulsarlos y para sanar toda enfermedad y toda dolencia. Santos, nosotros también hemos recibido esta autoridad sobre los espíritus inmundos mediante el Espíritu Santo. Nos capacita para expulsarlos y tener victoria en nuestras vidas. Cuando estás bajo ataque espiritual, eso casi siempre es una señal fuerte de que estás haciendo algo correcto. Significa que estás en el lado correcto, la oscuridad está en oposición a la luz, el mal está en oposición al bien, el miedo está en oposición a la fe, y de manera similar, cuando eres hijo de Dios, cuando vives y respiras para Dios, estás en oposición al diablo. Así que espera oposición. Ahora, porque vives para Cristo, inevitablemente crecerás en Él, y cuanto más madures,
más te desarrolles en tu relación con Él, el diablo se dará cuenta de que te estás acercando más y más a tu llamado. Entonces, esta es una de las razones principales por las que comenzarás a experimentar la guerra espiritual, y la gente a menudo comenzará a reaccionar emocionalmente diciendo, Dios mío, ¿por qué está pasando esto? Soy fuerte en mi vida de oración, no estoy entreteniendo ningún tipo de pecado habitual. ¿Por qué está pasando esto? Y muchos cristianos realmente se desconciertan, rascándose la cabeza, preguntándose por qué están bajo tantos ataques. Pero tal vez, si dieras un paso atrás y discernieras que el diablo está tratando de lanzarte todo lo posible porque, de hecho, está cansado y temeroso de lo que lograrías para Dios si te dieras cuenta de que eres talentoso. Si comprendieras que tu conocimiento y habilidades empresariales pueden ser utilizados para hacer crecer la iglesia, si te dieras cuenta de que tu habilidad como pianista podría guiar a tantas personas en una poderosa adoración. El diablo tiene miedo de que te des cuenta de que no eres solo un miembro del coro en una pequeña iglesia local, sino que eres en realidad un instrumento en la orquesta de Dios, utilizado para llevar su presencia a personas que desesperadamente la necesitan. Él teme cuánto más estarías dispuesto a hacer las cosas de Dios, así que va a luchar contra ti, intentará asustarte, intentará distraerte para que nunca te des cuenta de que lo que amas hacer, pero ves como insignificante, es precisamente lo que causará daño en su reino. Así que oro para que Dios abra tus ojos para que veas los dones dentro de ti. Y no te equivoques, tu don hará lugar para ti. Así que oro para que Dios no solo revele el tesoro, el talento y los dones dentro de ti, sino que oro para que uses tus dones para la gloria de Dios. Oro para que no olvides dar gracias a aquel que te los dio y, lo más importante, oro para que el enemigo no te desanime ni te haga pensar que no hay lugar para que tus dones sirvan, porque eso no es cierto. Dios te ha creado definitivamente con un propósito. Y cuando te haces la pregunta de qué está mal en el mundo, recuerda que Dios nos hizo agentes morales libres. Somos libres de elegir hacer el bien o el mal, libres de amar a nuestro prójimo o buscar la guerra con él. Cuando comprendes que Dios nos hizo como agentes morales libres, lo que significa que no obliga a nadie a seguirlo, no obliga a nadie a amarlo, entonces ves que el mal en este mundo está presente porque las personas eligen el mal. Las personas eligen rebelarse contra las leyes de Dios. Ahora, la Biblia dice en Isaías 5:20, «Ay de los que llaman a lo malo bueno y a lo bueno malo, que ponen las tinieblas por luz y la luz por tinieblas, que ponen amargo por dulce y dulce por amargo». La palabra ay podría traducirse en términos modernos como precaución o gran pesar, por lo que efectivamente la Biblia está diciendo que haya gran pesar para aquellos que llaman bueno al mal y malo al bien. Ahora bien, el mundo nos enseña a tolerar. Sin embargo, la palabra de Dios nos enseña que el pecado es pecado y debemos vivir según la Escritura, no tolerar lo que la Escritura considera mal. El mundo nos enseña a comprometernos, el mundo dice que está bien deslizarse conscientemente en el pecado de vez en cuando, que te mereces un gusto, no seas tan duro contigo mismo. Sin embargo, la palabra de Dios nos enseña que el salario del pecado es la muerte. El mundo ya no llama al mal mal ni al pecado pecado, el mundo te dice que el orgullo está bien porque has trabajado duro para llegar a donde estás, que la venganza está bien porque nadie debería hablarte así, nadie debería tratarte así. Sin embargo, la palabra de Dios nos enseña a no ser vencidos por el mal, sino a vencer el mal con el bien. Querido oyente, mi mensaje hoy es animarte a seguir la palabra de Dios y no lo que dice el mundo. Te insto hoy a conocer la palabra de Dios por ti mismo, a tener la palabra de Dios en ti, a leer las Escrituras con la mayor frecuencia posible, memorizar versículos bíblicos y meditar en ellos tan a menudo como puedas. Estas son cosas básicas que deberíamos estar haciendo como cristianos y las razones por las cuales deberíamos estar haciendo esto es porque se nos dice en Josué 1:8 que este libro de la ley no se apartará de tu boca,
sino que meditarás en el día y noche para que observes y hagas según todo lo que está escrito en él, porque entonces harás prosperar tu camino y tendrás buen éxito. La importancia de la palabra de Dios también se hace evidente en Colosenses 3:16, que dice, dejen que la palabra de Cristo habite en ustedes ricamente en toda sabiduría, enseñándose y exhortándose unos a otros con salmos, himnos y canciones espirituales, cantando con gracia en sus corazones al Señor. Y si te preguntas por qué la palabra de Dios es tan poderosa, bueno, es poderosa debido a su longevidad. La palabra de Dios ha resistido la prueba del tiempo y se nos dice en Mateo 24:35 que el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras de ninguna manera pasarán. Dios dijo que nos transformemos mediante la renovación de nuestra mente para que podamos conocer la buena y perfecta voluntad de Dios según Romanos 12:2, y el enemigo no escatimará esfuerzos para atacar la mente y tratar de hacernos fallar. Quiere traer confusión para que cedamos a los deseos de nuestra propia carne. La condenación es un arma efectiva del enemigo para tratar de destruir la mente del creyente. Cuando sentimos que todo lo que hacemos es fallar, se vuelve cada vez más fácil ceder a la tentación porque eso es lo que creemos que hacemos de todos modos. La mente de Cristo que reside en nosotros es más fuerte que la tentación que el enemigo trae para destruir nuestras mentes conscientes. Ahora bien, cuando todo falla, el diablo intentará usar circunstancias para tratarnos de sacar del camino. En la parábola del sembrador, las semillas que cayeron entre espinos fueron las que oyeron la palabra, pero las preocupaciones de este mundo y el engaño de las riquezas ahogaron la palabra y resultó infructuosa. Si el enemigo puede lograr que prestemos más atención a los problemas de la vida en lugar de prestar atención a aquel que puede resolver los problemas, entonces nos estamos rindiendo efectivamente al mundo. Nos estamos enfocando en la enfermedad en lugar del sanador, nos estamos enfocando en la adicción en lugar del libertador, nos estamos enfocando en la falta en lugar del proveedor, y eso es precisamente lo que el diablo quiere. No es ningún secreto que como hijo de Dios eres un blanco principal para el ataque, precisamente porque estás del lado del bien. Pero solo porque el enemigo ataque no significa que tengas que ceder, solo porque el enemigo ataque no significa que debas caer en su engaño, solo porque el enemigo ataque no significa que debas perder tu mente y solo porque el enemigo ataque no significa que debas vivir bajo las circunstancias. Cuando el enemigo ataque, levanta tus ojos a las colinas y proclama, mi ayuda viene del Señor. Y Dios te hará vivir por encima de la batalla, con Él en victoria. Cuando el enemigo ataque, declara la palabra de Dios, ninguna arma forjada contra mí prosperará. Declara su palabra, 1000 caerán a mi lado y 10.000 a mi diestra, pero nada me tocará. Cuando el enemigo ataque, habla la sangre de Jesucristo como tu defensa. Confía en el Señor, Él será como un escudo a tu alrededor, te protegerá y te liberará. La Biblia nos da muchas razones para no tener miedo de este ladrón que viene solo para destruir, porque mientras tengamos a Dios de nuestro lado, en nuestros corazones y en nuestro rincón, Él será fiel para cuidarnos.